Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este episodio. Mi nombre es Mariana Arpio, soy psicóloga transpersonal y estoy muy contenta de darle la bienvenida a Rafael Aluni, quien tiene experiencia con la meditación autoalusiva, y me gustaría muchísimo que nos contara más a profundidad en qué consiste esta práctica, de dónde viene y también que nos cuentes un poquito más sobre tu experiencia con Jacobo, que fue quien fue creando este método. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, Mariana. También para mí es un gusto, es una alegría compartir contigo estos momentos, ¿no? En un inicio de ciclo cósmico muy interesante. Eh, pues gracias por la invitación para compartir esto, ¿no? Gracias, Rafa. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre ti, cuál ha sido tu trayectoria y cómo fue que esta práctica llegó a tu vida. Cuando me dices hablar sobre mí, eh, surgen surge una red conceptual enorme de posibilidades, de conceptos, evidentemente, en el tiempo, en el espacio. Pero como síntesis, yo te quisiera decir que finalmente he alcanzado como un estado de agradecimiento profundo en todos los niveles de la existencia, una alegría por estar eh, en este estado de conciencia, ¿no? Dándome cuenta de todo lo que está ocurriendo aquí en nuestro país, en el mundo, en otras esferas. Y eso me da mucha felicidad, ¿no? O sea, si voy a hablar de mí, digo, pues fíjense que por lo pronto he, he comprendido que hay que ser agradecido. Estar alegre es una fuente poderosa de armonía, de defensa, de afrontamiento de las cosas. Y esto te lleva a un estado de felicidad. Cuando planteas esta idea de cómo llegó a mí la meditación autoalusiva, evidentemente es un proceso muy interesante porque pues llega a través, Jacobo la bautiza como tal, y llega porque nosotros como estudiantes de la Universidad de las Américas estábamos sintiendo pues como que algo no estaba funcionando muy bien en nuestra formación. Teníamos nuestro grupo de profesores extraordinario. Como una anécdota paralelo a esto, cuando yo iba a entrar a la universidad, me estaba muy emocionado porque iba yo ya a estar con la gente que hacía la psicología, con la gente que escribía los libros y cosas así, ¿no? Y una de mis primeras clases la tomé con un profesor que se llama Carlos Martínez y me fascinó porque en sus primeras intervenciones dijo, este es el modelo de Kluhom y de no sé qué, de la personalidad, y de pronto le agregó pero yo pienso, entonces en ese momento fue así como de, wow, ¿no? Así que con esa impronta, eh, las demás clases de pronto teníamos pues, cierta insatisfacción, especialmente en el área de la psicofisiología y de la neuroanatomía, porque era muy médica, era muy orientada hacia la parte anatómica, física, así como. Entonces yo no lo comprendía que tendría que ser así, cabo y sin experiencia, entonces decía, no, pues nosotros necesitamos algo que nos lleve a la psicología, que apliquemos estas cosas, pues no vamos a ser psicofisiólogos ni nada. En ese debate nosotros armamos algo que se llamó las semanas de psicología en la UDLA. Y entonces estábamos invitando a psicólogos de otras universidades a que vinieran y nos compartieran su experiencia, especialmente pues los que habían escrito libros o que tenían algún rol administrativo importante. En el área pues teníamos así como, en la parte de psicofisiología, ¿y esto qué?
Entonces nos pusimos a buscar y de pronto nos encontramos con pues, uno de los textos de Jacobo, Principios de Psicología Fisiológica, la nueva psicología fisiológica. Entonces eso fue como interesante, pero entramos a unos libros de la editorial Trillas que tenían comentarios, y eso estaba en el área de la filosofía. Entonces empezamos, pues hace psicofisiología, pero es psicólogo, es no sé qué, así es que lo conectamos, contactamos con él, y nos dijo, pues sí, puedo ir, pero no les voy a dar una conferencia. Yo ahorita no doy conferencias, pero hago talleres. Entonces, pues dijimos, está bien, lo que quieras, ven, o sea, nosotros tenemos esta situación aquí que nos gustaría compartir contigo. Y dice, sí, solo que los que quieran asistir al taller deben leer un libro primero. Y nos mandó a leer El espacio y la conciencia. Es un libro ¡Pum! de 360 páginas, ¿no? Una cosa más, así, ¿no? Así es que pues nos vimos motivados a leer, a buscar el libro, pues no lo encontré, no era fácil. Y así que el grupo de los organizadores, pues encontramos 2, 3 tomos, nos los repartimos y empezamos a leer, pues ese era el prerequisito. Por lo pronto teníamos que leerlo, no dijo que lo tuviéramos que entender, ¿no? Así es que pues íbamos leyendo sin entender absolutamente nada. ¿Y qué es esto del...? Y bueno, pues a ver si en el siguiente párrafo nos dice algo, y algunas veces nos contestaba, pero otras veces no. O sea, una maraña extraordinaria, pero finalmente, pues 2 o 3 de los que estábamos en la organización, más o menos logramos completar al 90%, una cosa así de leer el texto, pero sin tener ni idea de qué caramba estaba hablando, ¿no? Claro, porque yo me imagino que era un texto totalmente distinto a los que normalmente recomiendan en una carrera normal de psicología, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Ujú. Pero hubo otro momentito, o sea, en esa dirección para el taller, esa fue la cuestión más interesante, el reto más, que era el prerequisito más claro, ¿no? Que deberíamos de tener ahí. Y entonces, lo siguiente fue mucho más interesante porque empezamos a encontrar los libros de comentarios, son 6 libros de la editorial Trillas, y entonces ahí Jacobo expresa sus comentarios acerca de diferentes palabras y además algunos tenían cuentos y comentarios. Y entonces yo creo que esos son uno de los libros que todo mundo le convendría leer de Jacobo para entrar un poco más en el ser humano y su búsqueda, cómo estaba Jacobo en ese momento. A Ujú. mí, a mí me pasó una cosa muy interesante con esos libros, porque yo tomé uno de ellos, pues, y al ver que estaba con comentarios, bueno, sobre la creatividad, sobre el amor, sobre así, ¿no? Y había un rubro que era el de esperar, un comentario acerca de esperar. Y entonces busco, porque estaba numerada la página y todo, y cuando me encuentro la página, estaba en blanco. ¿Y ahora qué onda? ¿Qué pasó? O sea, ¿se equivocaron aquí los del editorial o qué, no? Y le doy la vuelta a la hoja y hasta el final decía, esperar algo es depender. Wow, Wow, ¿no? Entonces, sí, eso fue wow. así. O sea, no tuvo que explicarlo con palabras, sino simplemente plasmarlo y todo lo que los libros siempre están llenos de palabras y de repente encontrar una hoja en blanco nos hace cortocircuito, pero a la vez pues es parte de lo que quería transmitir, ¿no? Totalmente, o sea, el Ujú. mensaje fue, y eso para nosotros fue así como, wow, mira esto, ¿no? Mira tal, Muy entonces, brillante. muy, muy brillante, muy brillante. ¿Cuáles serían los títulos así, los tres que recomiendas para empezar a conocer a Jacobo? O sea, yo creo que esa colección de los 6 tomos de la creación de la experiencia, Ujú. ¿no? Y, y esos 6 libros, porque no son
que digo, son comentarios, son párrafos de comentarios con cuentos. Y esos cuentos de su etapa de escritor son como, o sea, eso sería evidentemente, al final hay que leer la teoría sintérgica, por 15 páginas que es de la teoría sintérgica, todo lo demás es como, pero luego de eso podemos hablar después, ¿no? Pero ese, por supuesto, habrá que ubicarlo. Sí, Y es un uno, imperdible, ¿no? De Jacobo Grinberg, la teoría sintérgica ¿ah? y la creación de la experiencia, así se llama el de los 6 tomos que trae cuentos, comentarios y Sí, todo. bueno, son diferentes. La creación con ubicar el de la creación de la experiencia, Mm, entonces el vehículo de las transformaciones, o sea, van a venir ahí, secuenciados. se van a Ujú. ubicar todos los demás, ¿no? La experiencia interna, sí. El otro que para nosotros, es decir, para él, para mí, para la cuestión del instituto, que era muy importante, lo que se estaba armando, se llama Psicofisiología del Poder. Ujú, Ese es otro de los textos y que va a tener mucho que ver con esto de la práctica de la meditación autoalusiva. O sea, ujú. se van dando efectos de esto, ¿no? Entonces, esos tres pueden hablar mucho de Jacobo. Por supuesto que está toda la colección de los chamanes de México, Increíble pero ya también. es otra, sí, pero esa es otra etapa, ese es otro momento. Pero para acercarse más a Jacobo en este otro sentido, yo creo que estos son, por supuesto que el de la teoría sintérgica ya está, él logra sintetizar todos los años que tenía de experiencia y tratando de elaborar la teoría sintérgica, ¿no? Y ahí está como plasmado más o menos el, el momento en el que estaba tratando de producir esto, ¿no? Ujú. Y cuando tú conociste a Jacobo, estuviste conviviendo con él, aprendiendo de él, ¿qué fue lo que más tocó tu espíritu en el aprendizaje con él? Bueno, él, o sea, yo creo que sobra decir que era carismático, ¿no? En el sentido de la apertura, la manera en la que planteaba las cosas y te atraía la lucidez con la que planteaba lo que él era lo que estaba planteando la teoría, ¿no? Lo que estaba, cómo conceptualizaba eso. Ese día del taller sucedieron muchas cosas dentro del taller, muchas experiencias que nos volaron, ¿no? Estábamos en estados no ordinarios de conciencia por practicar los ejercicios que él estaba proponiendo en ese momento. Sucede que se alargó también esa situación y yo ya no podía regresar a mi casa, era muy noche. Así es que a él digamos, en la universidad tiene un lugar donde tenía departamentitos, cuartos ahí aislados para invitados especiales. Entonces a él ya habíamos ya apartado este espacio. Así es que pusimos buenas migas y le dije, pues, oye, fíjate que este es tu, tienes que dar, yo no puedo ya regresar. Este, tienes inconveniente que, ¿No me puedes este, adoptar? Así. exacto. Entonces, nuestro primer contacto después del taller, padrísimo, en el departamento que se le había apartado a él también. Y cuando estábamos ahí, entonces empezaron a suceder cosas también energéticas muy interesantes, que nos puso así como en alerta, ¿no? Y eso era una de las cosas que fue también como una línea en nuestra Ujú, interacción, ¿no? Nuestra relación siempre iba a estar con un flujo siempre de experiencias extraordinarias, ¿no? Más allá del tiempo y del espacio, la sensación, la intuición, el saber que en ese momento me iba a llamar o que yo le iba a llamar y él ya estaba esperando la llamada, cosas así, ¿no? Y ujú. ese momentito fue muy bonito que nos reconocimos como parte de un esfuerzo quizás mucho más grande, ¿no? Mm. Qué increíble, como sí, como esas personas con las que te conectas en un plano así distinto y empiezan a suceder muchas sincronías y, pues sí, cosas extrañas. También me transmite una sensación así como de mucha magia, ¿no? Sí, exactamente. Y para mí, como estudiante de psicología,
estar viviendo esta experiencia con un maestro externo a la universidad, pero bajo estos temas, ¿no? Pues así fue así, wow, ¿no? De aquí soy, ¿no? Aquí voy a convertirme en su discípulo, en alguna cosa, ¿no? Padrísimo, sí. Sí, 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 me imagino esa emoción, y más siendo estudiante, ¿no? Con toda esa curiosidad. Ujú, Y ujú. qué padre que se presentó ante ustedes, ¿no? Ante y a tus compañeros, como encontrando los libros, y que ustedes lo llamaron, y que de repente empezaste a conectar tú directamente con él, con esta cuestión así de la estancia del departamento. Cuéntanos un poquito cómo fue después complejizándose la relación, hasta el punto en el que también tú empiezas a aprender y a absorber, pues, más del conocimiento que él compartía. Bueno, eso dio pie justamente a que intentáramos invitarlo más veces o también a que yo lo visitara en la UNAM, en el laboratorio, y fuimos encontrando como temas que llamaban la atención, ¿no? Una de esas, a mí me regaló un libro, La Luz Angelmática, que me lo firmó y toda esa cuestión, y en ese libro aparecía Don Lucio Campos, Ujú, un chamán muy importante. Entonces, en alguno de nuestros encuentros, pues le pedí que me presentara, que me llevara con Don Lucio, si él lo creía conveniente. Antes de ir con Don Lucio, empezó a explorar contacto con las vidas pasadas. Entonces le llamó él a esa técnica análisis reencarnacional, ahí en su casa, en su departamento cerca del metro Juanacatlán y todo esto, por ahí. Hice ese análisis reencarnacional con Jacobo y ahí encontramos también contenidos que nos relacionaban mucho. Y después de, esas, de esas prácticas, pues me llevó con Don Lucio y con Don Lucio ahí nuestra relación empezó a modificarse porque don Lucio me acepta como parte de sus estudiantes y Jacobo ya era. Pero entonces al entrar yo, los dos somos estudiantes de don Lucio. Él era mi maestro, pero aquí éramos iguales, digamos, ¿no? claro, La sí, ahí eran los 2 manteniendo estudiantes. Sí. manteniendo la jerarquía y respeto y todo lo demás, pero ahí don Lucio nos trataba y nos ponía en situaciones en donde parte de lo que ocurre con la meditación autoalusiva es esto exactamente, que nos da roles, Ujú, nos da roles después de un rato y Jacobo estaba perfectamente claro que él tenía que estar escribiendo, que él tenía que estar difundiendo de esto. Y a mí me puso más en la parte de estar experimentando prácticamente, de que tenía que hacer la, la otra, el complemento de esto que son ejercicios. En esa relación con Lucio también ocurrieron muchas otras cosas, ¿no? Que nos ponían pues, con contacto con muchos otros contenidos que además también estimularon lo de la creación de los libros de los chamanes de México. ujú. Se llamaba, la primera versión de esto era Psicología Autóctona Mexicana, no los chamanes de México, sino era Psicología Autóctona Mexicana. Y muchas de las discusiones era, pues es que estos son psicólogos, ¿no? Son Claro. psicólogos y, y tal, y de ahí nació el proyecto de tratar de investigar todo el país, Ujú. en busca de estos hombres de conocimiento, entrevistarlos y así, ¿no? Está increíble ese título. Me gusta mucho porque es reconocer a los chamanes, pues, como que también han estado estudiando la psique y la mente humana. Y estaría súper interesante, Rafa, que nos contaras alguna anécdota, alguna experiencia así locochona que les haya sucedido juntos. Y después pasar también a profundizar, pues, en el tema de la meditación autoalusiva, que Ujú. queremos que nos cuentes, pues, qué es, en qué consiste. Y pues eso, no sé si viene a tu mente alguna anécdota
que nos puedas compartir de cómo fue la convivencia con ellos, con Lucio, con Jacobo Grinberg. O sea, me dices esto también y entonces empieza mi mente a ubicarlo con anécdotas de eh, tan humanas, tan de ponerse lentes oscuros, pero como de niño, situaciones de comer en el trayecto a ver a don Lucio, pararnos por urgencia de algo de dulce, los higos cristalizados, ¿no? Pero hay una cosa que siempre fue muy interesante, que nos pasó 2 o 3 veces, y era que en algún momento que íbamos a entrevistar, por ejemplo, en el pueblo de Nepopualco, hay más personas que se dedican a cuestiones internas, a sanar, Ujú. sanadores. Cuando íbamos a entrevistarlos, llevaba una grabadora que, no sé si tú tengas esta referencia de que había grabadoras con cassettes, Sí, claro. ¿sí? Sí. Entonces, pues eso era parte de nuestro equipo de investigación y les decíamos a las personas, si no les molestaba que fuera a grabar y tal. Entonces, no, no hay problema. Entonces, pues veíamos que funcionara, se ponía, ya sabes, los 2 botoncitos, grabar, y se echaban a dar la entrevista y surgía, ¿no? Los contenidos y tal. Entonces, cerca del Popualco está Asfat, ¿sí? Que es esta comunidad que Jacobo empezó a tratar de crear, entre otras cosas, de cabalistas. O sea, como el centro Asfat en Israel, que es el centro de donde nace la Kabbalah que nos llega hasta nuestros tiempos. Y así le puso a este lugar, como para tener un lugar también eh, de convergencia de muchas mentes brillantes para estudiar y cosas así. Entonces, esto era el lugar que tenía Jacobo en la carretera Xochimilco-Coastepec. Y ahí llegábamos para ver lo que había ocurrido. Entonces nos separábamos, escribíamos lo que recordábamos, él lo hacía por un lado y yo por el otro, y luego poníamos la grabadora. Cuando poníamos la grabadora no había nada grabado, Guau. se borraba, se No. borraba, se Ajá. borraba. Sí, poníamos, sí, ¿qué pasó? No pusiste esto, no, pues cómo no, pues ahí está, y esto, y por otro. O sea, nada de lo que De lo había que sido se haya quedado. registrado y de lo que había pasado quedó grabado en esos cassettes. Pero Entonces, quedó grabado en su memoria, ¿no? Y los sí, dos lo fueron exactamente, exactamente, eso era lo que nuestras notas permitieron en un momento dado que él las ordenara y pusiera y reflejando. ya, y con eso escribió, ¿no? Entonces es una de las anécdotas más interesantes que nos pasaba, ¿no? Sí, que yo creo que primero dices como, no, ¿por qué ya perdimos toda esta información? Pero al mismo tiempo es que hay momentos que solamente pueden vivirse allí y ya, ¿no? O sea, Sí, pasó ese presente y no podemos contenerlo, retenerlo, por más que tengamos fotos, cámaras, grabaciones, etcétera, ¿no? así es, así es. Lo mismo con el Nahual, con Carlos, pasaban cosas así para poder llegar a las reuniones, etcétera, ¿no? O sea, Ujú. y hay Sí, muchas. En otro momento podemos platicar más sobre más anecdotitas de este tipo. sí, claro, como estos accidentes no tan accidentales. Pero Exacto. sí, cuéntanos, Rafa, ¿cómo es tu experiencia con la meditación autoalusiva? ¿En qué consiste? Porque tiene también, pues, este nombre autoalusivo, se Ujú. escucha complejo, y entonces me gustaría que nos cuentes qué significa autoalusivo, cómo se practica. Esto de la meditación autoalusiva surge también como una respuesta que Jacobo empieza a dar ante eh, había una gran propuesta de técnicas de meditación, especialmente una
una donde yo estaba iniciado, Jacobo, algo por el estilo pasaba, que era la meditación transpersonal, trascendental, Ujú, ¿no? La MT. ujú. Entonces, en MT, la, una de las maneras que tenían, era una técnica que costaba mucho aprenderla en términos monetarios, económicos. Ah, ok. Yo pensé que era muy Entonces, difícil, pero no. no, la técnica es sumamente sencilla, es Ok. increíblemente fácil y maravillosa, ¿no? Ujú. Pero como Pero, acceder a pero aprender la acceder a la técnica. técnica sí Ok. era todo un asunto y bueno, tenía que ver con los niveles de ingresos y así había también, creo que esta es una de las partes de Jacobo más interesantes porque eh, nos convidó esta sed, esta hambre de buscar conocimiento, de buscar explicaciones desde más allá de los confines de la ciencia, porque finalmente pues, todos tratábamos de estar en ambos mundos, ¿no? Ujú. Entonces, él regresa también de la India, él entra en contacto con muchas prácticas allá. Cuando él regresa de la India, ya yo puedo estar con él, le digo, ¿y qué? ¿Dónde? No, pues es que Rafael, imagínate que allí hay miles de prácticas, miles. O sea, hay la meditación del pelo, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla todo. Así me decía, ¿no? Trajo unas recetas muy ricas de yogur con miel y con plátano, que ahí aprendí también a hacer lo que en el despertar cuando hacemos otras prácticas, que tomamos lo del plátano, el agua de plátano y esto. Bueno, una de las raíces fue esa cuando Jacobo regresa de la India. Y Wow. Ok. entonces es una respuesta que Jacobo quiere dar con toda su experiencia de las diferentes técnicas que él empezó a practicar en el budismo tibetano, con Muktananda, este, el budismo zen, y todo eso, entonces él empezó a notar y dijo, bueno, ¿qué sería lo esencial de las técnicas que en general le llamamos expansivas y concentrativas? Ujú, Y la meditación autoalusiva, entonces, es una fusión de ambos grupos, tanto las técnicas que son expansivas y las que son concentrativas. Y en los seminarios, mientras se estaba coqueteando con la integración de la técnica, hubo un momento en el que al estar hablando de las diferentes capas del ser y que podíamos acceder a través de estos ejercicios que estábamos haciendo, entonces cayó el 20 ah, de pronto, ¿de quién estamos, a quién estamos conectando? Y entonces estamos conectando con diferentes niveles del ser, de tu ser. ujú. Por eso es que se llama auto, ¿sí? Y alusiva, tú sabes que este término se refiere a decir cosas sin nombrarlas directamente, ¿no? Si yo digo, estoy caminando sobre sus sombras, sus ramas mantienen a los pájaros cantando, Ujú. ¿sí? Sí, Entonces, yo me supongo que con esto que acabo de decir, tú te imaginas que estoy hablando de, un árbol. exacto, ¿no? De árboles, ¿no? Sí, Pero no estoy diciendo la palabra, estoy haciendo alusión a él sin decirlo. Y sin ese es mencionarlo directamente. sin mencionarlo, sin ponerle un rubro ahí. Y eso es la meditación autoalusiva, es decir, entrar en contacto con diferentes niveles del ser, de tu ser, porque te vas a autoaludir a ti mismo e integrarlos en experiencias cada vez más integrativas. Y cuando decimos más integrativas es que hay más esferas que se pueden ir integrando a otras esferas y a otras esferas. Y por eso es que de pronto es la observación sin límite, porque cada vez descubríamos que había capas
que cuando llegabas a un nivel de identidad para decir yo, en ese momento empezaba a surgir, ¿y quién ve esto? El siguiente nivel del observador. Y llegabas a un nivel de integración de todos los estadios previos y otro observador. ¿Y este quién es? Y entonces, de ahí que hablamos de esto, de una observación, de estar en contacto con el observador en sus diferentes niveles de integración. Wow, está increíble, porque sí, justo en la meditación empieza a surgir esta pregunta de quién está observando a quién. Me estoy mirando a mí, pero entonces ¿quién me mira? Y Ujú, siento que llega ujú. un punto en el que es como tratar de alumbrar tu sombra con una linterna. En el momento que volteas con la linterna a querer alumbrar tu sombra, ya desapareció y se pasó como hacia el otro lado, ¿no? Ujú. Entonces, cuando eh, después de las prácticas, evidentemente había un momentito de intercambio, de Ujú, y qué sintieron, qué pasó, qué no sé qué, esto, lo otro. Y hubo un momento en el que en las experiencias se estaba hablando de, oh, y surge otra, como una cebolla, y otra capa, y no sé qué, pero soy yo, y no sé qué. Y entonces ahí, en ese momento fue así como de, pues entonces es esto, ¿no? Y se ocurrió el término de autoalusiva, ¿no? ujú, Así como, esto es lo que, esta es la palabra ujú, clave que va a describir a todos estos ejercicios que estamos haciendo. Y ya, y poco tiempo después, que era una de las capacidades extraordinarias que tenía Jacobo, es que escuchaba algo, íbamos a una conferencia, la escuchaba, no sé qué, la relacionaba y ya tenía un borrador de, Guau, este, de una nueva publicación, qué de increíble. una publicación. Y esta sucedió aquí en Puebla, exactamente, ¿no? Ujú, A donde ya para entonces, a mí me había dado la dirección del único, o sea, después del IMPEC de México y de este lugar de Ashfat, el único que logramos más o menos poner funcionando fue el de Puebla. Y como ujú, pues, yo estaba muy relacionado con él en ese sentido, pues a mí me dio la dirección en ese entonces, ¿no? ujú, ujú. Ok. Entonces, esta meditación es como ir descubriéndose a uno mismo en capas más, no sé si decir más profundas o más expansivas, o sea, no sé si uno va viajando hacia adentro o hacia afuera, pero en diferentes niveles en donde nos vamos dando cuenta cómo soy yo más hacia adentro, más hacia adentro, más hacia adentro, o soy yo más expandida, más expandida, más expandida, y además cómo se puede dar también una integración de todas estas capas de la cebolla, en donde cada una de las capas se va conectando como si tejiéramos una línea que atraviesa todas esas capas, que es como el denominador común en donde yo estoy, o sea, yo estoy en todas esas capas y soy cada una de ellas. Me hace pensar muchísimo esto que nos explicas, o sea, me hace como pues sí, imaginar y sentir y pensar lo que soy y muchas ganas, pues, de aprender contigo cómo realmente cómo practicar esto a fondo, ¿no? Y no sé ni siquiera si esto que estoy comentando lo estoy entendiendo bien. Creo que más bien tendría que ponerlo en práctica y vivirlo y experimentarlo, y ahorita también que nos cuentes cómo podemos, practicar este tipo de meditación que suena como muy, muy loco, o sea, ir hacia afuera y hacia adentro en todos nuestros niveles y hacer esta exploración de nosotros mismos. Yo creo que ahí, digamos, quizás en términos didácticos ahora nos ayuda la idea de ir expandiendo e ir integrando, ¿no? Ujú, Eh, ayuda un poco más a la imaginación el hecho de que te vas dando cuenta y tienes esto. Ok, pero también tienes esto, y también tienes esto, y te vas expandiendo hasta que hay un momento en el que en la parte de transición, donde estás súper integrado,
conservas el yo y después te fundes, te pierdes. Pero hay un continuo de conciencia en donde sí te abandonas, pero hay algo o sea, el requisito para esto, evidentemente como lo estás ya percibiendo, el requisito es que empecemos a fortalecer nuestra atención. Y Claro, entonces, en un fin de semana que estemos todo el día intentándolo, vas aprendiendo los diferentes pasos para, uno, ganar atención, ganar relación con tu cuerpo, integrar pensamientos, integrar emociones, integrar, ¿no? Muchas otras esferas. El proceso es sencillo en ese sentido. Es muy fácil. Cualquier persona lo va a poder ir asimilando, pero por supuesto, pues que necesita practicarlo, ¿no? claro. Te voy enseñando los pasos, síguelos así, asado, lo hacemos juntos, y después, cuando tú terminas un retiro de meditación de este tipo, bueno, pues la cosa es que lo cultives, lo empieces a ver cómo se va adaptando a ti Claro, y a y, llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? y llevarlo a la vida cotidiana, que eso te da una relación muy clara como parte de ti mismo. En el modelo que he desarrollado, que es el modelo holodimérgico, pues hablamos de múltiples dimensiones, somos seres multidimensionales. Una de las dimensiones que hay que integrar es la ecológico-ambiental, Ujú. ¿sí? Bueno, pues que te des cuenta que el ambiente, o sea, ahorita lo decimos así y es difícil tener la percepción de que también el espacio donde tú estás y donde yo estoy, y ahora a través de esta tecnología, el espacio en el que estamos somos también nosotros, es un poco difícil de percibirlo vívidamente. Pero cuando estás sentado meditando o caminando bajo esta estructura, eso es una de las experiencias más interesantes, Ujú. ¿no? Darte cuenta que eso es parte de ti, tú eres parte de eso. Y Sí, la experiencia de la unidad, que también puede llegar a ser una experiencia, no sé si decir abrumadora, pero pues poco común. O sea, cuando empezamos a darnos cuenta de que somos todo y de que todos somos uno, y que suena muy así, pero cuando empezamos a entrar en esos estados en donde me doy cuenta que yo soy tú, tú eres yo y me fundo con el todo y así, ¿tú qué nos recomiendas o qué compartes también para poder gestionar estos estados que a veces nos pueden asustar, a veces puede ser un poco raro estar ahí? Y entonces también en los retiros donde tú enseñas esto, pues qué, digamos, precauciones o cómo podemos navegar las experiencias que pues a veces nos pueden resultar extrañas porque claramente pues no son estados cotidianos de conciencia, sino son estados especiales en donde no entramos todos los días. bueno, la primera cuestión es que estás contenida en este grupo, tienes la asesoría ahí personalizada, ¿verdad? Claro. Entonces eso Ujú, te da cierta estabilidad. Si estás, y luego sabemos que puede haber una constante y continua comunicación, ujú, ¿verdad? Donde estas experiencias las podemos platicar y decir, bueno, bueno, pues permítete hacer una cosa, por ejemplo, amarte. mm, ujú. Qué belleza. Dices, sí, dices que sí, sea lo que sea que entiendas por amarte, hazlo ahora. Mm, Y entonces ese es un recurso muy poderoso que a través de los años muchas personas pues les ha ayudado. A mí me ha ayudado a saber es, que pase lo que pase y lo que conectes en ese momento, amarte es una fuerza extraordinaria de integración y de solución ante ok, va, mm. ¿no? O sea, si me puedo amar en este momento y lo que sea, lo aceptas, puedes fluir con él, Qué hermoso. Siempre el amor es un vehículo súper bello y ¿sí? súper ¿Sí? sanador y como dices, integrador. Ujú. Ujú. Siento que es muy distinto tener una guía que nos vaya diciendo paso a paso
y que nos acompañe también en estos momentos, puede ser de confusión o de lo que sea, con estas palabras tan lindas que nos estás diciendo, amarte, ¿sí? Y que alguien que nos, o sea, un maestro como tú, que además aprendió directamente con Jacobo y con Don Lucio y que fueron creando este sistema, esta práctica, siento que es una oportunidad muy increíble poder contar con una guía tan experimentada, con información de primera mano, de cómo ir paso a paso en este proceso de meditación autoalusiva y de cómo ir profundizando y llegando cada vez a dimensiones más expandidas del ser. Pues me gustaría mucho, Rafa, que nos contaras cuándo vas a compartir, a enseñar este método, porque yo lo quiero aprender y me gustaría muchísimo también invitar a amistades y así a poder profundizar en este método. A finales de este mes tenemos un chance de inicio de año que casi siempre al iniciar el año proponemos un seminario. Ujú. eh, en esta ocasión será el día 30, 31 y primero. 30, 31 de enero y ¿Sí? primero de febrero. Sí, 30, 31 y primero de febrero, exactamente. Ujú. Esta sería una de los chances del inicio del año para empezar, ¿no? Este año que tiene todas estas coincidencias, ¿no? Entre comillas, cósmicas, donde empezamos un periodo eh, que la suma de los dígitos es 10 y que es la unidad y que es un momento muy interesante para que sembremos cosas juntos, para que hagamos una contribución energética, ¿no? A las a nuestro entorno, a nuestro entorno biológico, lo planteábamos, nuestro entorno ambiental, ecológico, social, que tiene alcances muy interesantes, ¿no? Ujú. Entonces, este retiro además va a tener un plus porque vamos a practicar técnicas de recapitulación, tal así Okey. como el Nahual nos enseñó y Jacobo reformuló en algunas cosas, ¿no? Pero las mismas técnicas de recapitulación es como vamos a empezar para tratar de reorganizar nuestro campo energético, darle cierre a los procesos energéticos que traemos de toda la vida y luego entraremos a la práctica de la meditación autoalusiva como justamente un proceso de conexión, de limpieza, purificación, atención y exploración de nuestro ser. Y esto va a culminar con dos aspectos muy interesantes. En ese libro, La psicofisiología del poder, Jacobo va a hablar de algo que encontramos con algunos de los maestros mayas. Y era, y es muy interesante porque en ese entonces no se hablaba de, cómo es esta? La película esta del secreto, ¿no? Ujú, ¿Recuerdas que ujú. para manifestar Sí, todo lo del poder de tus sueños, manifestación. el poder de tus sueños, Sí. cosas por el estilo? De de alguna manera, nada más que con otro lenguaje, evidentemente, que estaba utilizando Jacobo, que fue justamente después de unas pláticas de matemáticas y demás, que se le llamó el atractor extraño del futuro ideal. Es decir, cómo ciertos, ciertos personajes, ciertos hombres con una estructura de conciencia, pueden conectarse con el futuro ideal. Y entonces se dice, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto para llegar a este futuro ideal. A través de la práctica clínica que he realizado, también empezamos a encontrar que podíamos conectar con el atractor extraño ideal del futuro, Son ¿no? diferentes, pero se parecen. Exactamente, ¿no? Uno es atractor extraño del futuro ideal y otro es atractor extraño ideal del futuro. Exacto. Mm.
Y, y este atractor, este segundo atractor, es aquel que puede guiarnos directamente como eh, hace, cuando íbamos a entrar a este programa, ¿no? Y usted dice, oye, ¿y qué? Ah, pues si quieres te mando la liga de tal, si quieres te hago, ¿no? O sea, me podrías en un momento dado decir, tú ya desde el futuro me podrías guiar a mí que estoy en este momento estamos en el mismo tiempo, pero tú ya estás en el estado ideal que me puede guiar, Mm, ¿no? Entonces, esa es otra de las prácticas que se vuelven muy interesantes de este fin de semana, porque te da experiencias sumamente eh, enriquecedoras, mm. ¿no? Me parecería como jugar con el tiempo, ¿no? Así es, trascenderlo en otro sentido, ¿verdad? Ujú, Lo proyectamos y vamos con nuestros estados normales de conciencia proyectando el, el futuro, pero también la cuestión es que ya de pronto puedes empezar a sentir, a experimentar la conclusión de ese estado. mm. Y eso te puede empezar a decir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sí, una Entonces, intuición muy afinada también, ¿no? ujú. Mm. No sé cómo es. Sí, no, pues súper interesante y que también se necesita niveles de concentración y de atención, pues, bien entrenados, ¿no? O sea, sí se Exacto, que la idea necesita es, uno estar con su energía bien afinada. La recapitulación, pues, siento que viene también a ayudarnos mucho a hacer toda esta afinación o esta ajuste, ¿no? Interno. sí, sí, sí. Ujú, Y de eso todo el día, por eso lo pasamos todo el día para que vayas integrando, integrando, integrando. Al final del sábado, cuando estás en los niveles de mayor integración, no te lo vas a creer. La mayoría de las personas, ¿verdad? La mayoría de las personas de pronto dicen, ¿cómo? Que ya estuve aquí así hora y media, 2 horas, y si no me daba cuenta, y eso. Y sin molestias del cuerpo, sin, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy interesante que pasa en nuestra multidimensionalidad. mm. Guau, siempre me sorprende muchísimo la capacidad que tenemos los humanos. Siento como si tuviéramos superpoderes y a través de este tipo de prácticas los podemos, pues, aprovechar, ¿no? Ujú, ujú. Se puede jugar con el tiempo, que podemos llegar a niveles de conciencia muy locos y que, pues, también se necesita práctica, y siento que se necesita compromiso para llevarlo a la vida cotidiana, pero también que ayuda muchísimo ir en grupo, ir contigo que nos guías como maestro, paso a paso, y también que, pues, este retiro va a ser en el Despertar, ¿verdad? Que es un bosque, preciosísimo a las faldas del Iztaccíhuatl. Sí, exactamente. Ahí tenemos 2 hectáreas y media de bosque y es donde realizamos todas las prácticas. Hacemos esto de la recapitulación, sentarnos, caminar, andar en el bosque. Hay un teocalli que también lo utilizamos para cierto momento de la práctica, una espiral del guerrero, donde entramos en contacto para, sobre todo, emitir y compartir pues a quien queramos, ¿no? Este, eh, en algunas ocasiones también nos metemos a la panza de la madre tierra, al temazcali, ¿no? Y hacemos esa ceremonia de temazcal. Sí, veo cómo es un lugar que tú has ido construyendo a lo largo de los años, con todo lo necesario para que estas experiencias puedan ser completas y con habitaciones también muy bien, la comida muy rica, mm, la vista preciosa, el bosque, las águilas, los venados. Sí, Sí, muy bien. Pues sí, Rafa, muchísimas gracias. Ya quiero poder estar en ese retiro, poder aprender, poder meditar y seguir aprendiendo de lo que tú has aprendido. Muchas gracias por esta forma en que tú compartes y expandes tu conocimiento.
Y me gustaría saber, ahora que estuvimos recordando, que estuviste contándonos de tu época en la universidad y de cómo fue la vida cotidiana con Jacobo Greenberg, que se paraban a comer algo en el camino, que de repente la grabadora no funcionaba y así. ¿Con qué sensación te quedas de estar recordando todo esto y de estar pues refrescando los temas que conversabas con él, la meditación autoalusiva, todo? O sea, lo que estoy en este momento de conectar con nuestra historia personal, que por otro lado, el Nahual nos invitaba a estarla borrando constantemente, ¿no? No cabe duda que hay ciertos hilos afectivos que se mantienen ahí y platicarlo contigo ahora, pues me da mucha alegría, y especialmente otra vez el agradecimiento a que coincidimos, el agradecimiento el intento, a Dios, a Shem, que me permitió coincidir con este maravilloso ser y que pues tuvimos nuestra oportunidad de intercambiar, este, de ser felices juntos, de Mm, estar serios juntos, de estar preocupados juntos, este, sí, de disfrutar juntos, de saborear, de compartir lo que estábamos degustando en ese momento, ¿no? La simpleza de la vida. Entonces es maravilloso, maravilloso estar. Gracias porque dirigiste esto hacia allá. Y entonces, pues es muy bonito, muy bonito. Me quedo con esta sensación ahorita este, de satisfacción, de compromiso, evidentemente. mm. Así. Qué lindo. Y me contagias esta gratitud. Sí. Y también me siento muy, muy agradecida contigo por esta Sí. conversación, que pues esperemos que quede grabada. Sí, quién Y sabe, ¿verdad? sí, no sabemos. A lo mejor es algo solo de este momento, pero pues definitivamente sintiendo este momento presente como muy especial, ¿sí? Y también pues agradecida con las personas que nos escuchan, que también se sintonizan como en esta frecuencia en donde estamos aquí entrando muy sutilmente, y muy agradecida de que también pues se integran a esta conversación las personas que nos están escuchando, y pues muy contenta de podernos encontrar en vivo, en persona, en el bosque, un fin de semana, dejar el celular, dejar los pendientes y echarnos un clavado hacia adentro, hacia la conexión, hacia adentro y hacia afuera. Este, Quiero compartir ahorita nada más un número de teléfono al cual pueden escribir si es que quieren integrarse a este retiro, que va a ser el 30, el 31 de enero y 1 de febrero del 2026. Y el número es +52 244 239 4421. Y ahí en ese WhatsApp ya pueden hacer su inscripción las personas que quieran venir con nosotros a divertirse. Y pues muchísimas gracias, Rafa. Aprecio mucho que compartas tu tiempo y tu palabra. Con mucho gusto y alegría. Esa es una frase que los tres, don Lucio, Jacobo y yo, de pronto nos repetíamos cuando vamos pues con gusto y con alegría, vamos a tal cosa, con gusto y con alegría, tal cosa. Y así. Bueno, pues qué bonito, Mariana. Pues sí, ya está la invitación hecha y que estaremos los que estaremos. Los que estemos con gusto y alegría Ya, por allá. sale.